Se acerca otro segmento más de respuestas bíblicas, por lo tanto busque lápiz, papel, invite a un amigo y por supuesto tome la palabra de Dios y únase a nosotros. Saludos y bienvenidos amigos a otra edición más de su programa Respuestas Bíblicas. Con ustedes, Daniel Escarona, encantado del privilegio que tengo de poder compartir con nuestra teleaudiencia este medio de 3ABN, este programa que nos ayuda a implementar y generar respuestas para nuestra audiencia comprender mejor las Sagradas Escrituras. Usted se puede preguntar cómo puede colaborar usted. Quiero decirles que nuestro principal eje aquí es usted, porque sin su presencia no lo podríamos realizar nuestro programa, porque cada una de las respuestas que conforman nuestro programa son constituidas por los interrogantes que nos envían. Pero permítame presentar a nuestro amigo que nos está acompañando ya desde hace varias veces, el pastor, doctor, profesor Eric del Valle. Muchas gracias nuevamente por la bonita invitación. Amigos, seguramente ustedes se preguntarán cómo puede participar en este programa. Lo puede hacer enviándonos sus preguntas, sus interrogantes, aquí a 3ABN Latino, escribiéndonos a la dirección electrónica rb@3abnlatino.org, rb@3abnlatino.org. Y también lo puede hacer a la dirección postal o a los teléfonos de 3ABN Latino. Gracias por estar con nosotros. Quiero decirles que cuando nos escriba, lo puede hacer a 3ABN Latino, CO Respuestas Bíblicas, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois 62896, o puede llamarnos al teléfono 618-627-7021 o al teléfono gratuito aquí en territorio de los Estados Unidos 1-800-752-3226, o como mencionamos al principio, escribirnos a el correo electrónico rb@3abnlatino.org. Seguimos en sintonía, aquí estamos en Respuestas Bíblicas 3ABN Latino con el pastor doctor Eric del Valle, y vamos a comenzar a atender algunas de las preguntas que nosotros tenemos. La primera que nos llega está siendo enviada por Humberto. Humberto nos saluda, nos agradece y básicamente nos pregunta y nos dice: siempre veo su programa Respuestas Bíblicas, me son de gran bendición. Gracias, Humberto, por la participación y por este testimonio. La pregunta básica de Humberto es: ¿a quiénes se engañará en el milenio, al fin del milenio? Y esa es la pregunta que vamos a atender. Pastor. Sí, a mí me gustaría en esta ocasión, además de hablar de las personas que van a ser engañadas y qué va a suceder con ellas, también hablar de lo que pasará además de este juicio que se hace a estas personas. O sea, cuál es el devenir de la historia universal y qué sucederá con este planeta. Ambos elementos los vamos a tocar en esta pregunta. Cuando hablamos de lo que sucederá al final del milenio, tenemos que hablar necesariamente de la resurrección. La Biblia habla básicamente de dos resurrecciones. Vamos a hacer una cortita pausa solamente para decirle lo siguiente, para que podamos trabajar mejor con esto que va a señalarles el doctor. Traiga lápiz, papel y la Biblia y ábrala ahora en el libro de Apocalipsis en el capítulo 20. Apocalipsis, el capítulo 20 es el libro en el cual nosotros encontramos toda la descripción que se plantea, y desde allí seguramente vamos a ir generando las invitaciones bíblicas que el pastor y doctor Eric del Valle va a estar sugiriéndonos a nosotros. Adelante, pastor. Muy bien. La Biblia, como dijimos antes, habla de dos resurrecciones. Una al principio del milenio, que es en la segunda venida de Cristo, que es la resurrección de los justos.
Esto aparece en Apocalipsis 26 y en Primera de Corintios 4:16, y más adelante se puede tocar en detalle. Pero también habla de la resurrección de los malos, en griego kakos, de donde viene la palabra kakos. Los kakos, los malos, la resurrección de ellos es al final del milenio, y esto aparece en Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5, y lo vamos a leer más adelante. Y ellos van a ser juzgados, y al ser juzgados van a ser devorados por las llamas, versículo 9. Ahora, ¿quién más comparte esta suerte de los inicuos al final del milenio? La Biblia es clara. Vamos a empezar con el tipo de personas que van a ser devoradas por las llamas. Según Apocalipsis 21, versículo 8, dice: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros como Harry Potter, ¿no? Los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte también en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Así que al final todas estas personas malas van a tener la paga, las consecuencias. Por eso cuando nosotros hacemos un bien, sabemos que Dios, que es omnisciente, lo está viendo. Pero cuando hacemos un mal, también sabemos que a la larga vamos a pagar las consecuencias. Además de los malos que en las llamas van a pagar las consecuencias, ¿quién sentirá este fuego? Escuche bien. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para que el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos y malos. Así que no solamente los malos van a ser consumados por fuego, sino la tierra y los cielos. ¿Y cuál será el resultado cuando los malos y la tierra, el cielo, los malos, la tierra y el cielo sean pasados por fuego? Bueno, entonces los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, también dice la epístola de Pedro. ¿Y qué les pasa a los que son declarados justos en Cristo Jesús? Aquellos a quien Jesús en todo los siguen. Usted dice, pero ¿qué les va a pasar si la tierra es destruida como la conocemos, los cielos son destruidos y los malos son destruidos? Eso lo vamos a tocar más adelante. La Biblia nos habla de dos grupos, dos destinos en la resurrección. Y si ahora, sin perder Apocalipsis el capítulo 20, usted retrotrae un poquito a un libro que generalmente es bueno poder verlo en sociedad con el libro de Apocalipsis, que es el libro de Daniel. En el capítulo 12 encontramos que dice lo siguiente, Daniel capítulo 12, versículo 2, bien al final, último capítulo de las Biblias, de la Biblia, es decir, no aquellos que tienen apócrifos, porque aquellos que tienen apócrifos va a tener un capítulo anexo. Pero el capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y ahora vea, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Está muy claro la distribución que nosotros encontramos en la visión daniélica sobre este punto. Jesús confirma este proceso. Si usted va a Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 27, dice lo siguiente, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, este aspecto es bien claro en señalar.
Y es prácticamente cuando usted lo pone, lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 2, con lo que dice Evangelio de Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, en sintonía, ve definitivamente este aspecto. Ahora, vea un detalle más, y estoy complementando lo que está señalando aquí el doctor Pastor del Valle sobre este punto. El apóstol Pablo indica que hay un orden de precedencia en el tema de la resurrección. Y vaya ahora a la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 4, y vamos a leer de los versículos 13 a los versículos 18. Posiblemente no vamos a leerlos todos, pero vamos a puntualizar algunos de los puntos. Comienza diciendo: tampoco queremos, hermanos, que os entristezcáis acerca de los que duermen. Es muy interesante, a mí siempre me ha llamado la atención que el apóstol Pablo, judío de antecedente, cuando habla a el mundo griego, generalmente resalta la doctrina de la resurrección. Por un hecho, posiblemente ellos no creían en esto. Y usted lo va a encontrar en Corintios, lo va a encontrar en Tesalonicenses, lo va a encontrar en el discurso del apóstol Pablo en Atenas, en el capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles, lo cual le revela a usted este aspecto. Pero dice: no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Compara la muerte con un sueño. Pero ahora vea un poquito más adelante, versículo 15, por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Vea lo que utiliza aquí, dice: no precederemos a los que durmieron. En el siguiente versículo, en el versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, hay un orden de precedencia, insistimos en este aspecto. Ahora, a partir de esos elementos ahora, es prudente ir a Apocalipsis capítulo 20 y leer los versículos 5 al 6, etc. Pastor. Sí, el pastor acaba de mencionar también en Tesalonicenses lo que sucederá, el orden de la resurrección, cuando viene la segunda venida. Es interesante aclarar que la segunda venida no es un rapto secreto, tal como lo dice el texto, es visible y es auditiva, porque con voz de trompeta vendrán y todo ojo va a ver esa manifestación gloriosa. Así que vuelva a analizar esa parte y va a ver que es visual y es auditiva. Ahora, correcto. Quizás anéxele Apocalipsis 1.7 a lo que está mencionando aquí en el versículo 16, de tal manera que tenga el panorama completo. Sí. Y aunque no le anexe Apocalipsis 1.7, porque hay gente que no quiere anexarlo para sostener el rapto secreto, lea bien la lectura de arriba para abajo en Tesalónica y usted va a ver que no es secreto, que es auditivo, que es totalmente visual. Muy bien, porque yo sé cómo se bate el cobre en algunos lugares. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6 dice la santa palabra, bueno, leo la santa palabra. Pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera, pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Esto es bien claro, es decir, el orden está muy claro. De paso, cuando culmina esa sección, el apóstol Pablo dice una expresión que a veces está olvidadita allí, y dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Saben, a veces me he encontrado dentro de los círculos cristianos que se utilizan otras expresiones, indicando que la persona descansa en el Señor, que está en el cielo, etcétera, etcétera. Esas no son las palabras del Señor. Cuando el apóstol Pablo dice alentaos con estas palabras, es que debemos alentarnos con lo que está en la Biblia, que es la palabra de Dios. Los muertos descansan
en sus sepulcros hasta que el Señor venga a buscarlos. Esas son las palabras que tiene la Sagrada Escritura. Y vale la pena que nosotros nos alentemos unos a otros con esas, no con otras palabras. Pastor. Y uniendo esa pregunta a otras preguntas que hemos contestado en este programa, por lo tanto, no están en el seno de Abraham y no están en los cielos, sino que están, en el programa anterior tocamos ese punto, sino que están descansando. Ahora, nosotros hablamos de dos resurrecciones, una al principio del milenio, en la segunda venida, que no conocerán la segunda muerte. Y usted dice, pero si se levantan al final de los 1000 años, viene la santa ciudad, ¿cómo ellos van a sobrevivir a todo ese fuego que destruye el planeta, que destruye los cielos, que destruye a los impíos? Bueno, fíjese lo que dice la santa palabra de Dios. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pero nosotros esperamos, según promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Así que cuando venga toda esa destrucción, usted tiene que acordarse que nosotros descendemos con la santa ciudad. Y la santa ciudad se coloca en este planeta como una corona sobre la cabeza. Y cuando se coloca sobre este planeta, los que estamos en la santa ciudad, veremos ese juicio que Dios hace con fuego y ese trastorno que hace cósmico. Pero permanecemos seguros en la santa ciudad y veremos al final de todo cielos nuevos y tierra nueva. Básicamente en los versículos 7 al 10 nosotros encontramos que se cierra el capítulo con la destrucción final de los malvados. Porque la pregunta era, ¿a quién saldrá a engañar? Y va a engañar a aquellas personas que fueron parte de la segunda resurrección. Por eso el texto dice, bienaventurados los que forman parte de la primera resurrección, no de la segunda. Alguna vez, no sé si decirlo esto en vivo, pero alguna vez alguien dice que un ángel pasó y se encontró con un grupo de personas que se habían encontrado en la resurrección y el ángel dice, ¿y de qué están contentos ustedes? No, eran todos aquellos que eran economistas, abogados, etcétera, ¿no es cierto?, que habían utilizado las leyes, les habían torcido. No, dice, pues hemos disfrutado tanto de pensar, ahora hemos resucitado. No se equivoquen, esta es la segunda. Básicamente quiero decirles que no debe haber confusión, la Biblia es clara, revíselo usted, intercale los textos, arranque ahora del capítulo 27 al 10 y ahí usted va a ver el punto. Y cuando llega al final, entonces ese es el fin de la historia. Allí estaremos en paz, como dice el pastor, y estaremos disfrutando para siempre. La siguiente pregunta que tenemos nos llega de Jader Monsabo y dice lo siguiente, Monsable, de Colombia, un saludo muy especial a los amigos de Colombia que están sintonizando este programa. Dice, siendo que Jesús no es creado y vivió desde la eternidad, ¿por qué se lo llama hijo? Esto es una pregunta muy lógica que se haga porque las personas piensan en términos humanos, en términos tradicionales y naturales. Sin embargo, hay que pensar también en términos bíblicos. A Jesús se le llama Padre Eterno en Isaías. Si usted lee Isaías 9:6, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de paz. Así que puede ser más de una función destacada de la divinidad de nuestro Salvador cuando se utiliza diferentes términos, ¿verdad? Incluso el término Hijo del Hombre habla de la divinidad, aunque suene como si fuera humanidad. La palabra hijo debe entenderse siempre en el sentido literal. Cuando se trata de Cristo, más bien debe ser entendido en sentido figurado. Explico ahora. Cuando Juan habla de hijo unigénito, que el Padre Dios, se utiliza la palabra griego monogenes. Esta es la combinación de dos palabras, monos y genos.
Esta última deriva del verbo griego ginomai, que significa venir o venir a ser. No deriva de la palabra griega genao, que significa procrear o engendrar. Por lo tanto, muy bien podemos decir que en Juan capítulo 3, versículo 16, podría traducirse: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a sí mismo. ¿Ok? El término hijo simplemente es figurativo y nos dice la procedencia de donde viene, y no quiere decir que es engendrado como nosotros a veces entendemos. Es en un sentido figurado de procedencia, y no solamente nació de María, porque él no fue engendrado, sino que vino a ser por sí mismo. Los términos hijos no son aplicables del todo a Jesús en el sentido nuestro tradicional. Ahora, más adelante vamos a tocar no solamente la cristología, sino también la soteriología. La cristología es hablar de la naturaleza de Cristo, que estamos hablando ahora. La soteriología es la función que tiene este título dentro del plan de salvación, y esa parte es muy importante. Siguiendo el razonamiento, piense ahora, por favor, en lo siguiente. El término Hijo de Dios no significa que Jesús no haya sido divino. Piense y reflexione en este punto por un instante. Si la expresión o el término que se utiliza aquí, Hijo de Dios, significa que Jesús no es Dios, bajo esta lógica, entonces tendríamos que encontrarnos que el término, la expresión bíblica, hijo del hombre, indicaría que Jesús no fue hombre. De hecho, que allí estaríamos en un problema. Vea usted el punto y abra su Biblia, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 18, y vamos a leerlo juntos. Dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba, dicen, el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Ahora vea la conclusión: haciéndose igual a Dios. Es decir, en el razonamiento, en el tiempo bíblico, hijo de Dios significaba ser partícipe de la divinidad. El texto que señaló el pastor es muy importante, pero recuerde cómo empieza de Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño, dice, nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, ¿cómo es esto de que se lo conoce o adopta el punto de hijo? Creo que en cierto sentido el apóstol Pablo en Filipenses, a través de esa visión del kénosis, nos ayuda a entender esta función. Abra su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a Filipenses en el capítulo 2 y vamos a leer de los versículos 5 al 11, donde dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Fíjense ahora cómo nosotros tenemos también que ver no solamente la cristología, sino la soteriología, el plan de salvación. Jesús fue nombrado como hijo y heredero, por lo tanto, de nuestro planeta por la resurrección de los muertos.
Fue nombrado porque también a David se le prometió por adopción heredar. Así que Jesús es nombrado hijo para cumplir esa promesa y por adopción también heredar. Voy a leerlo en Romanos capítulo 1, versículo 4. Fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. De esta manera, Jesús fue nombrado como hijo y heredero de nuestro planeta por medio de la resurrección de los muertos. En el libro de Hebreos, Él viene a ser ese nuevo Adán que recobra la historia destruida y dañada por la caída de Adán y restablece por medio de la resurrección una nueva categoría para que nosotros no pertenezcamos a este imperio material de muerte y corrupción, sino que ya por medio de esta nueva categoría que es la resurrección de Cristo, nosotros tengamos expectativa de resurrección y ahora descienda a nosotros por la victoria de Cristo, como dice Romanos capítulo 5, descienda a nosotros su Santo Espíritu para auxiliar nuestro espíritu. Y al descender su Santo Espíritu en nosotros, el reino de Dios entra en nosotros a pesar de este mundo de corrupción y somos sujetos al reino de Dios. Somos los que estamos esperando la resurrección para llevarnos al reino de Dios. Todo esto se logra porque Cristo decide en sí mismo venir a dar su vida y encarnarse. Además de esto, el libro de Hebreos nos enseña que el sacerdote tenía que salir del pueblo. Así que no solamente está saliendo el sacrificio, sino el sacerdote del pueblo para poder empatizar con el pueblo y salvar al pueblo. Gracias amigos por estar con nosotros. Este es su programa Respuestas Bíblicas. Estamos en 3ABN Latino y como le dijimos al principio, usted puede compartir con nosotros sus inquietudes enviándolas por correo electrónico a la siguiente dirección: rb@3abnlatino.org. Y cuando lo haga aquí a rb@3abnlatino.org, no deje por favor de indicarnos cómo sintoniza este programa, cuál es la señal, desde qué lugar nos está escribiendo, etcétera, etcétera. Estamos con el doctor Eric del Valle, con el pastor Eric del Valle, también juntos en la misma persona, doctor, pastor, señor, profesor, en la misma persona, todos juntos aquí. Gracias por estar con nosotros, pastor, y estamos respondiendo algunas inquietudes que nos están llegando. Tenemos ahora una inquietud muy interesante que dice lo siguiente: ¿a qué se refiere Apocalipsis cuando habla de los dos testigos? Nosotros vamos a tocar más en detalle lo que quiere decir los dos testigos, pero lo voy a poner ahora en forma de cosmovisiones y de historia, o sea, de cómo se ve la realidad, cómo se entiende la óptica de la realidad y se define, y la historia. El contexto histórico de estos versículos que hablan de los dos testigos es la Revolución Francesa. Es cuando en la historia estaba aconteciendo la Revolución Francesa. ¿Qué era una protesta? ¿Era una protesta qué? Bueno, en la Edad Media se pensaba que la iglesia tenía la verdad y si usted no estaba de acuerdo, eso lo arreglaba la Inquisición. Pero empezaron a surgir pensadores como Copérnico y Galileo que cuestionaron algunas de las teorías de la iglesia, como que la Tierra era el centro del universo, simplemente por observación. Después vino el Renacimiento. El Renacimiento ya no se confiaba que la verdad estaba en la iglesia, tenía sus interrogantes y por lo tanto establece y se centra en que la verdad debe estar en la búsqueda del hombre.
Y ahí empiezan los grandes pintores, Florencia, a producir estas personas como Miguel Ángel y Da Vinci, que empiezan incluso a examinar el cuerpo humano y hacerlo de forma más real, y detrás de los cuadros a dejar su índice, su huella, porque no saben qué va a haber después. Entonces, dentro del Renacimiento surge la Reforma, porque la mentalidad del Renacimiento es volver a las fuentes y analizar, así que la Reforma levanta el estandarte y dice, no, la Iglesia no está haciendo lo que la Biblia enseña. La Iglesia no se está basando en las verdades del Evangelio eterno de Jesucristo, que es lo que debemos nosotros como cristianos vivir. Así que por lo tanto es la Biblia la que le debe establecer las pautas a la Iglesia y no la Iglesia las pautas a la Biblia, con tradiciones de hombre. Y surge la Reforma, que llama otra vez la atención a los idiomas bíblicos y a lo que dice la palabra de Dios. Pero después de la Reforma viene el Iluminismo, y ahí es donde surge la Revolución Francesa. El iluminismo va más allá del Renacimiento y establece que la verdad no está en la Iglesia, sino que la verdad está en la razón. Y peor aún, viene Tomás de Aquino y dice que la razón es autónoma y que no necesitas a Dios entenderlo por medio de la razón, sino simplemente con la fe. Bueno, yo les quiero decir a ustedes que Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe comprendemos, o sea que la razón necesita la ayuda de la fe para poder entender en su justa perspectiva. O sea, nosotros tenemos aquí la Revolución Francesa, que tiene la óptica humana, y vienen los dos testigos a darnos la óptica divina. Estos dos testigos son los que prevalecen. Estos dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que nos devuelven la óptica de Dios, porque no importa la óptica que usted tenga, lo que prevalece es la óptica de Dios, y que usted viva conforme a la óptica de la Santa Palabra que nos reveló el Señor. Muy bueno, muy interesante. Este es un aspecto que a veces nos lleva a otras derivaciones. Hablan de Moisés y Elías, y ese tipo de personificación nos pone en algunas dudas, porque de hecho este es un aspecto a veces crítico dentro de la Iglesia. ¿Qué podemos decir de eso, pastor? Sí, lo que pasa es que hay pensadores que han escrito libros, como Los Secretos de Daniel, uno de los autores que nosotros conocemos adventistas, donde ha querido ser un poco más incisivo en su análisis, pero tradicionalmente la Iglesia Adventista ha sostenido que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque realmente son los testigos que simbólicamente, figurativamente, sostienen la verdad a pesar de la óptica de la Revolución Francesa, que es meramente humanista y no contempla las verdades de Dios. De hecho, el propósito de la Revolución Francesa y del Iluminismo, y lo hicieron públicamente, se mofaron del mundo en este sentido, es decir, que hay que entronar la diosa de la razón y olvidarse del oscurantismo de la Edad Media. Pero lo importante aquí es que nosotros no decimos que la verdad está en la Iglesia, la verdad está en la santa palabra de Dios, y la verdad es Cristo Jesús, y hay que seguir a Cristo siguiendo sus enseñanzas, y es lo que decían los reformadores: hay que volver a la verdad bíblica, al Evangelio eterno de Jesucristo. Tenemos otra pregunta que dice lo siguiente: en Apocalipsis, Juan dice que estaba en espíritu en el día del Señor. ¿Qué significa el día del Señor? Nos escribe aquí Jair Lelek, y básicamente esa es la pregunta. Lo envía desde el teléfono Nokia este mensaje. Es un punto muy interesante. ¿Podría leernos el texto, sí, por pastor? Favor, dígame. Porque Apocalipsis capítulo 1, el versículo 10, en esta versión me interesa mucho conocerla. Estando yo en el espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esta es una muy buena pregunta. Quiero decirles que algunas personas que a veces viajan en hoteles, entran en algunos de los hoteles, a lo menos aquí en los Estados Unidos,
hay una institución que se conoce como los Gedeones, han distribuido versiones de la Biblia en los hoteles, y esta versión de la Biblia, llamada Biblia de los Gedeones, dice, estaba en espíritu en el domingo. ¿Hay pie para eso o no? Quiero decirles que aquí hay una expresión en el original griego que ha sorprendido a veces a algunos pensadores. Y quiero confesarme parte de los confundidos en un determinado momento histórico también. Y les voy a decir cuál es todo el plano de lo que hay aquí. Aquí aparece una expresión que es identificada como un hapax legómeno. Un hapax legómeno es una expresión que técnicamente se utiliza en los círculos lingüísticos gramaticales para indicar, señalar que hay una palabra en uno de los textos que no aparece en ninguno de los contextos bíblicos. Es decir, un hapax está indicando una palabra que solamente se encuentra allí. La palabra, recuerden la expresión, kuriake gemera. Gemera es día en griego. Kuriake es un derivativo de kurios. Es decir, es el día que tiene una vinculación, una relación con el Señor. De allí que algunos han forzado un poquito la traducción, y esto es hace unos quizás 20 años, algunos autores incluso de nuestra iglesia, llegaron a hablar del día señorial del Señor, o de la manifestación del Señor. El kurios, recuerden ustedes la expresión KRC, ustedes si la colocan van a ver César, viene de allí, Kaiser viene de allí, porque son todas expresiones que señalan al kurios, al Señor. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, y esto es fundamental aquí, vale la pena que nosotros conectemos esta expresión con la Biblia. Pero al ser un hapax legómena, nosotros nos encontramos que no tenemos vínculo. Pero ¿cuál es el día del Señor en la Biblia? ¿Cuál es el día que nos vincula definitivamente con el Señor? ¿Cuál es el día en la Biblia en el cual el Señor puede decir, este es mi día? En el cual yo me identifico como Señor de toda la creación, como Señor y soberano de todo el universo, de los cielos y la tierra. Y no tenga duda, usted va a Génesis, el capítulo 2, versículo 3, y la Biblia allí dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Allí usted tiene el génesis del día sábado. Es decir, vincula al creador, vincula la creación, culmina la creación, y el sábado culmina la creación con la creación del descanso y la comunión que ahora entrelazan creador, criatura y ese objeto creativo que también es el en el que pone el Señor la bendición, la santificación y que reposa en él, que es el día sábado. Y ese entrelazamiento en el tiempo, usted lo va a encontrar que está reafirmado ahora por las voces proféticas de diferentes autores en el Antiguo Testamento. Abra su Biblia por un instante, y si está en un grupo de estudio o algo por el estilo, compártalo o ayude a otro. Isaías capítulo 58, versículo 13, dice lo siguiente: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, dice el Señor, te subiré a las alturas de la tierra, etcétera, etcétera. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mí, dice el Señor, día santo. Es decir, el día que le pertenece al kurios, y el kurios en este caso es el Señor, es el sábado. Vea usted lo que dice Ezequiel capítulo 20 versículo 12, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico.
No, pare ahí, vaya ahora hasta el versículo 20. Santificad, dice el Señor, mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Es decir, el panorama es absolutamente claro en la Biblia, pero visitemos el Nuevo Testamento y vayamos ahora a Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 8, y usted verá que ahí dice, el Señor Jesús es el hablante ahora, y dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es decir, en algún momento, ¿saben? Uno podría dejarse llevar por este aspecto y decir, claro, el libro es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el gran día del anuncio escatológico del Señor. Es el gran día escatológico. Por lo tanto, Curiaque Gemera está vinculado con esa escatología que envuelve al día. En realidad, el Curiaque Gemera está muy identificado con aquel que dice que el día de reposo es su día, y ese día del Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el día del sábado. Pastor. Sí, el pastor Escarone ha utilizado dentro de la jerga teológica y exegética algunos términos que es bueno aclarar. Cuando él dice que es un hapas legomena, quiere decir que acontece una sola vez en todas las Sagradas Escrituras, y las referencias que hizo en el Antiguo Testamento a Isaías es en hebreo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koinés. También cuando dice que no se refiere, porque está en la literatura apocalíptica, el día del Señor que aparece en Apocalipsis 1:10, a un día escatológico, o sea, a un día en los eventos del fin, sino que se está refiriendo a el sábado, es porque estamos claros que para un judío el día del Señor, y Juan es un judío que sigue el movimiento de Jesús, reconociendo a Jesús como el verdadero Mesías prometido, el Cristo. Así que estas aclaraciones son necesarias. Por lo tanto, en resumen, cuando vuelve ahora al texto y dice, estaba en espíritu en el día del Señor, yo diría, piense con mayor certeza en que cuando lo envuelve de toda la imaginería que llena las Sagradas Escrituras, Juan perfectamente puede haber dicho, estaba en espíritu arrobado en el día del sábado, cuando recibe la revelación. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Existe la transferencia de pecados de un ser asesinado hacia el victimario, o allí termina su tiempo de gracia? Pastor. Dos cositas voy a decir referente a esto y voy al punto. La transferencia no la realiza el muerto o el que está por morir. La realiza quien está realizando el sacrificio. Y la realiza hacia la víctima, no la víctima hacia él. Así que su tiempo de gracia ha terminado, como dice Levíticos 1:6. Además, Ezequiel habla de la responsabilidad individual de nuestros pecados en Ezequiel 18 y también en el capítulo 33. El ser que muere siempre carga con el pecado, sea asesinado o no, a menos que haya hecho expiación por él. Es decir, aquí no existe una transferencia de la persona que es objeto del crimen hacia aquel que lo está cometiendo. Vale la pena entender que las Sagradas Escrituras hablan de una transferencia, pero la transferencia se produce en el santuario. La transferencia se produce con una víctima que era ofrecida en sacrificio y que era un animal normalmente, al cual la persona confesaba el pecado, el delito, y entonces al confesarle ese delito ahora proyectaba el mismo dentro de ese animal que era sacrificado. Y eso le decía al pueblo de Israel que ese delito cometido anteriormente y que había sido confesado era
la paga del pecado, que era la muerte. Ese pecado que es, y el llevar el pecado, ese nasá awon, creo que es la expresión que se utilizaba allí, era transferido al templo y allí permanecía hasta un día que era especial y que es descrito en el libro de Levítico capítulo 16, que es el Yom HaKippurim, el día de todas las expiaciones. Es un plural, no es un singular. Yom HaKippurim significa el día de todas las expiaciones. Había expiaciones diarias que se celebraban. Había un ritual continuo que se desarrollaba, pero había un momento en el cual culminaba en el año judío con todas las expiaciones que se habían realizado en el año, y ese era el Yom HaKippurim. Y en ese día se producía también una ofrenda en la que había un sacrificio expiatorio, y nosotros encontramos que en ese día también existía un macho cabrío, y eran dos machos cabríos, que eran uno enviado al desierto y el otro, pastor. Y el otro funcionaba para el sacrificio. Por lo tanto, ahí se producía la expiación de todo el año ritual hebraico, y definitivamente este es un aspecto que vale la pena entender. Ahora, cuando la pregunta nos llega, no tiene nada que ver con el aspecto sacrificial. La persona nos pregunta si hay transferencia de pecados de aquel que es objeto de un asesinato hacia el victimario. Quiero decirles que no. En ese momento terminó el tiempo de oportunidad para esa persona que sufrió el asesinato, y ahora el victimario, el que lo mató, es el que tiene que cargar con esa culpa, amén de con todas las demás. Ahora, ¿qué es lo que pasa con él? Bueno, va a depender el uno y el otro en su destino de la relación que ellos hayan tenido con el Señor. Por esa razón yo diría lo siguiente: como no sabemos qué es lo que puede pasar en nuestra vida diaria nunca, mi consejo es el siguiente: conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de eso tu primer tarea. Cuando lo hacemos, pongamos nuestra vida en sacrificio al Señor y digámosle: Señor, aquí estamos, este es un día. Si hemos hecho algo malo, aquí nosotros venimos delante de ti para solicitar tu perdón. Y entonces, si lo hicimos y con conocimiento de causa, lo que debemos hacer es arrepentirnos. Arrepentimiento significa sentir dolor por el pecado y tener el firme propósito de no volver a hacerlo más. Pero si hemos pecado todavía contra otro, lo que conviene es que nosotros confesemos el pecado. No solamente a la persona y pidamos disculpas, sino que lo confesemos al Señor. Y cuando nuestro libro de cuentas está claro, entonces definitivamente estamos en paz con el Señor. Y no sienta preocupación, porque quiero decirle algo: si usted nos está viendo, usted está con vida. Y el tiempo de nuestra vida es el tiempo de nuestra oportunidad. Por lo tanto, mi punto aquí es: ponga su vida en cuenta con el Señor. Y el Señor dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Eso es correcto, eso es así. Y pastor, ahora tenemos una siguiente pregunta que nos dice Roger: ¿quiénes son las criaturas que aparecen en Apocalipsis capítulo 4, versículo 6? En Apocalipsis 4, versículo 6, Ezequiel y Juan, ambos tratan de describir lo que vieron en el cielo, pero tenemos que entender que el lenguaje imperfecto, finito, humano, se trata de describir de manera representativa realidades sublimes que escapan muchas veces a la riqueza de nuestro vocabulario. Ezequiel trató y Juan trataron, y esto es lo que podemos concluir. Pero
Vamos a ver primero el trasfondo del Antiguo Testamento y pasamos al Nuevo Testamento. Y lo vamos a hacer de forma rapidita. En el Antiguo Testamento, el santuario tenía 12 tribus organizadas en orden, rodeando el tabernáculo. Al norte, 3 tribus con el estandarte del águila. Al sur, 3 tribus con el estandarte del hombre. Al este, 3 tribus con el estandarte del becerro. Al oeste, con el estandarte del becerro. Al este, 3 tribus con el estandarte del león. Los animales en sí que aparecen en los estandartes representan en sí mismos características de Cristo. Esto hay que tenerlo en cuenta. El águila es su juicio, el becerro es su sacrificio sustitutivo. El hombre es Jesús como hijo del hombre. El león, Jesús como león de la tribu de Judá. Mire también en el capítulo 2 y en Números capítulo 2 y en Salmos capítulo 18. Así que, ¿qué podemos concluir? Demostrando a los 4 puntos cardinales, Juan describe 4 características santas que destacan a Dios y destacan su trono, su reino. Correcto. Y básicamente cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel, encontramos que allí está posiblemente el origen de estas criaturas vivientes o de seres vivientes, cuando Ezequiel dice en el capítulo 1, versículo 5, en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, y había en ellos semejanza de hombre. Y luego en el libro de Apocalipsis aparece ya en mayor cantidad de veces la descripción de los seres vivientes. ¿Quiénes son estas criaturas? Porque posiblemente esa es la pregunta. ¿Quiénes son las criaturas que aparecen en Apocalipsis 4, versículo 6? Según por lo que podemos leer en Salmos capítulo 18, tenemos que inferir que son ángeles especiales, querubines especiales que poseen 6 alas. Y básicamente esto es lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo. Debemos entender algo, y es que el orden de la creación y los seres que fueron creados, posiblemente nosotros tenemos una imagen o una idea a partir de lo que nosotros encontramos en la Biblia. Pero esto no significa que podamos tener una idea total y absoluta del orden completo de las criaturas del universo del Señor. Y cuando nosotros vamos a lo que nos revela la Biblia, nos va dando un vislumbre de lo que es el cielo del Señor. Estos seres vivientes se los califica de ese modo porque el profeta no encuentra ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento categorías como para poder identificarlos. Es decir, evidentemente no están en la esfera de la divinidad, no están en la esfera de lo que a veces podemos llamar la Trinidad, no están allí. No están en la esfera angélica, no los puede identificar como querubines, no los puede identificar quizás como ángeles. Querubines puede ser una manera de poder identificarlo, pero no son seres humanos. Y por lo tanto encontramos que la expresión seres vivientes es una expresión con la cual tanto el Antiguo Testamento tienen una comunión sobre este aspecto. ¿Qué le parece? Nosotros sabemos que son criaturas celestes, cuerpos angelicales. Los judíos han tratado por años de descifrar el porqué de las 6 alas. Unos dicen que 2 alas son para protegerse de la gloria de Dios, 2 para sostenerse volando y otras 2 para proteger a aquellos que se acercan a el trono del Señor, porque estos seres están muy cerca del trono. Pero estas son especulaciones. Vamos a delimitar nuestra información a la realidad
de que el lenguaje humano al describir estas sublimes manifestaciones celestiales se queda corto. Es limitado. Y de hecho ese es un aspecto que debemos reconocer, que nosotros mismos tenemos a veces una comprensión limitada sobre este aspecto, pero ellos, ellas o estas criaturas reconocen al Señor y la divinidad del Señor y la santidad del Señor y la reiteran, y definitivamente ese es su cántico. Tenemos una pregunta más que nos llega desde Lima, Perú, la tierra de la flor de la canela. Un saludo muy grande a los amigos y hermanos de Perú que de diferentes lugares nos sintonizan. Esta es una pregunta de Natalia. Y Natalia, vamos a reservar su apellido, nos dice: buenos días, les saludo desde Lima, Perú, agradeciéndoles de antemano su respuesta a una incógnita que tengo de hace años respecto al divorcio. Deseo compartirles que tuve que divorciarme por motivos insalvables cuando no era cristiana, y ahora que ya conozco personalmente al Señor, sé por su palabra que ya me perdonó y que ese pecado ya lo echó al fondo del mar. Si por la gracia del Señor encuentro a una persona para compartir el resto de mis días, hijo de Dios también, puedo volver a casarme. Yo diría, Natalia, consulte con el pastor de la iglesia local, hable específicamente de si hay en el territorio, y estoy seguro que lo hay, porque allí hay un par de uniones en el mismo territorio, que tengan una comisión de divorcio y nuevo matrimonio, pero consulte sobre ellos, la van a derivar, van a atender adecuadamente, y por supuesto, Natalia, usted va a poder encontrar una respuesta adecuada, apropiada, definidamente a esa inquietud. Hoy nosotros tenemos este tipo de posibilidad. El divorcio no está en el plan del Señor, pero a veces la historia del pasado debe quedar sepultada en alguna parte también. Y cada uno tiene el derecho de poder reconstituir su vida de acuerdo con las estipulaciones cristianas. Pastor. No es prudente dar una respuesta absoluta, dogmática, general, como el pastor está evitando dar, porque cada caso se tiene que analizar en sí mismo. Y por eso esa comisión ministerial de ministros que llevan mucho tiempo trabajando en todo lo que tiene que ver con las diferentes áreas del ministerio, es necesario que ellos consulten y reflexionen sobre lo mismo. Así que con confianza, Natalia, acuda a ese tipo de comisión. He participado en algunos de esos cuerpos en Sudamérica, por lo tanto el pastor Eric del Valle me indica que él también, y a veces tenemos que atender este aspecto. Pero muy puntual, muy prudente, muy correcta su preocupación, y deseamos, hermana, todo el bien y que el Señor la bendiga. Gracias a nuestros amigos que nos están acompañando, gracias por estar con nosotros en este programa de 3ABN Latino, Respuestas Bíblicas. Puede enviarnos sus preguntas aquí a rb@3abnlatino.org. Dios les bendiga, lo acompañe y que la paz del Señor lo cuide siempre.